5, operaciones con tablas financieras. El objetivo de este curso es que tengas conocimientos y habilidades para poder desarrollar tablas de amortización de préstamos. Sabemos que este trabajo es realizado por los sistemas informáticos en nuestras instituciones. Se da el caso que hay mucho asesor de crédito que anda promocionando en la calle y no sabe todavía cómo calcular una cuota de pago de un préstamo. Con esto vamos a desarrollar tablas de amortización, vamos a asegurar este conocimiento y tener la habilidad de poderlas elaborar, calcular el pago del préstamo, calcular la amortización del capital, los saldos, como también el interés que está generando el préstamo. Para ello necesitamos solamente 3 datos importantes. El primero es el monto aprobado que le vamos a otorgar al cliente, como también la tasa de interés y el periodo en el que se va a cancelar la deuda, es decir, el plazo. Ustedes van a encontrar en el material que se ha subido para desarrollar este módulo 5, operaciones con tablas financieras, algunas funciones que ya vimos en el módulo 3 en el taller presencial. Vemos ahí que tenemos una de las funciones denominada pago. La función pago, como ustedes ya lo saben, estamos afirmando este conocimiento, es para calcular la cuota del préstamo. Aparece un ejemplo en el material donde el pago se ha calculado para una tasa de interés del 1%, para un plazo de 24 meses y para un monto de 150,000. Eso quiere decir que en la función la tasa de interés se va a parametrizar y en este caso aparece dentro de la función en Excel el NPER, que significa número de periodos, que en este ejemplo es de 24 meses, y el valor actual que va a ir en negativo, que es 150,000. Con esta función podemos calcular el pago del préstamo, es decir, la cuota. Luego, dentro del ejemplo, tenemos la función pago int, que es el interés que tiene que pagar el cliente dentro de la tabla de amortización. Para ello, dentro de la función en Excel, aparece la opción de la tasa de interés, donde se tiene que parametrizar, como se hizo en el ejercicio presencial. Luego tenemos una opción que dice periodo. Ese periodo significa el rango que hay dentro del periodo y el NPER, que le vamos a ubicar el 1 como parámetro. Luego tenemos el número de periodos, el NPER, que va a ir con 24 y el valor actual que va a ir con menos 50,000. Eso es pago de interés. No nos olvidemos parametrizar tasa, periodo que va a ir con 1, el NPER que es 24 y el valor actual que va a ir con signo negativo. Finalmente tenemos el pago PRIM. ¿Qué significa pago PRIM? Es la cuota de amortización, es decir, la amortización del principal, que en este caso es el monto desembolsado, que son 150,000. Igual que el pago INT, que el pago de interés, el pago PRINT lleva los mismos parámetros en la función de Excel. Primero, la tasa. Segundo, el periodo, que va a ir con un parámetro de 1, y el NPER, que es el número de periodos, con 24 meses, para finalmente parametrizar el valor actual, que es menos 150,000. Con ello se va a configurar la tabla de amortización. En el ejemplo van a ver ustedes que se inicia con los pagos, que es el número de pagos que va a llevar en este caso desde el 1 hasta 24. Luego tenemos el pago de interés dentro de la tabla del ejemplo, que vamos a utilizar la función pago int. Luego tenemos otra columna que es el pago de capital, que corresponde al pago PRIM, que es la amortización. Y finalmente, para calcular el saldo, lo que hace en el ejemplo es que agarra el principal, que son 150,000 dólares, menos la sumatoria del pago de capital acumulado. Ahí aparece la formulita que ustedes pueden desarrollar. Otro tema son las tablas de amortización. En el material ustedes van a encontrar que se describen 2 métodos, el método alemán y el método francés. Aquí en esta pizarra hemos puesto una tabla para que puedan visualizar cómo se elabora una tabla de amortización con los 2 métodos. En el encabezado hemos puesto los años, en la segunda columna el capital, que es el saldo que va a ir quedando del préstamo, en la tercera columna el interés, en la cuarta columna la cuota de capital que va a ir amortizando y por último la cuota del préstamo que va a pagar el cliente. En la primera fila tenemos aquí el método alemán. Como ustedes pueden observar, el capital, que es el saldo, en el método alemán va a ir decreciendo. Es decir, que va a empezar con un monto mayor y va a ir disminuyendo hasta quedar a 0.
El interés que va a pagar el cliente en el método alemán también va a ir decreciente, es decir, que va a ir con un monto alto disminuyendo hasta que sea un monto mínimo. Y la cuota de capital que va a ir amortizando, que va a ir disminuyendo el saldo inicial, va fijo en el método alemán. Y la cuota que tiene que pagar el cliente va decreciendo, empieza con un monto alto y termina con un monto pequeño o mínimo. En la segunda fila, donde tenemos el método francés, el capital, que es el saldo, va a ir decreciente también. En el método francés, el saldo del capital va a ir decreciendo, disminuyendo hasta llegar a cero. Los intereses que va a pagar el cliente en el método francés también va a ir decreciendo hasta llegar a cero. En el caso de la cuota del capital que va a ir amortizando en el método francés, esta va a ir creciendo, es decir, va a ir creciente. En vez de ir decreciente, va a ir aumentando. Es decir, que empieza con un monto pequeño y va creciendo hasta extinguir la deuda. Y la cuota en el método francés va fija, como generalmente lo utilizamos en nuestras instituciones microfinancieras. El último tema que está incluido en este módulo 5 es el cálculo de saldos de un ahorro a la vista. Para ello voy a explicar lo más importante en el sentido de calcular los días y los meses a la fecha donde queremos tener el saldo final del ahorro. Si ustedes saben, los ahorros son capitalizables. En nuestro medio, el ahorro es capitalizable cada 3 meses. Eso significa que dentro de la composición de los intereses tiene que hacerse a través de un método de interés compuesto. Para nuestro ejemplo, la fórmula lleva prácticamente en la primera parte en el módulo estamos incluyendo una fórmula donde la primera parte es interés simple y la segunda parte es interés compuesto. El interés simple es en relación a los días que tiene el movimiento de la cuenta. Ustedes van a ver en el ejemplo donde hay una fecha a través de la operación que realiza el cliente, es un retiro y otros son depósitos. Vamos a ver que aparece una línea de tiempo. Ahí en el ejemplo se ha desarrollado una tabla para calcular los saldos. En la línea del tiempo, el 1 de marzo, el cliente hizo un movimiento. Igual también el 15 de abril hizo otro movimiento en la cuenta, el 17 de mayo hizo otro movimiento y el último lo hizo el 5 de junio. Dentro del ejemplo se va a calcular al 30 de junio los saldos que tiene la cuenta. Para ello, desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril se van a calcular los días que son 29. Del 15 de abril al 30 de abril se van a calcular los días que son 15. Del 17 de mayo, que hizo el movimiento en la cuenta, al 30 de mayo se van a calcular los días que son 13. Y del 5 de junio al 30 de junio, donde se está haciendo el último movimiento de la cuenta, se van a calcular los días que son 25. Los días prácticamente sirven para desarrollar la primera parte de la fórmula, que es un interés simple. Para ello van a ver ustedes que la tasa de interés se divide entre 360 días. Luego son los meses que vamos a calcular, es decir, que desde el primer movimiento vamos a traer la cuenta hasta el día 30 de junio, que es la última fecha donde se van a calcular los saldos de la cuenta de ahorro. Y del 1 de marzo hasta el 30 de junio tiene 3 meses. En este ejemplo se va a trabajar cuando decimos en un valor absoluto, es que no vamos a tener fracciones en los meses, sino que vamos a trabajar con números enteros. En este caso sería 3 meses. Luego del segundo movimiento, que es el 15 de abril hasta el 30 de junio, vamos a trabajar con 2 meses. Y del 17 de mayo al 30 de junio vamos a trabajar con 1 mes. Si ustedes observan, del 5 de junio al 30 de junio no estamos calculando ningún mes porque se está desarrollando el movimiento dentro del mismo mes de junio. Entonces, la segunda parte de la fórmula, vamos a observar ustedes que el interés se divide entre 12 y se utilizan los meses como frecuencia de pago. Eso quiere decir que la última parte de la fórmula es un interés compuesto. Y vamos a calcular los saldos al 30 de junio. Ahí en el material ustedes van a encontrar paso a paso este ejemplo, también aparece en el video explicativo, para que ustedes puedan desarrollar el último ejercicio que se les pide en la tarea.